Lo de Martinelli termina siendo una novela bastante infame. Porque el señor es acusado por un caso de corrupción y él decide no solamente hacer de su extradición, de su cárcel y de todo esto un show, sino que también construir un relato de martirio para convertirse en Ricardo, este bandido Martinelli. Y lamentablemente, por supuesto, rodeado de lo peorcito de la clase política panameña, en una exposición clara de lo mal que puede estar una sociedad cuando decide que los que van a dirigirlo son expresidiarios, xenófobos, corruptos, condenados por la justicia, etc. ¿Qué puede estar pasando en Panamá como para que el hombre que está condenado por corrupto, cuyos 2 hijos se declararon culpables de corrupción, esté encabezando las encuestas más serias que se han dado en ese país para ser candidato presidencial y próximo presidente? Cosa que no va a lograr ya, porque bueno, lo han condenado y le han bajado del caballo. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy miércoles 14 de febrero del año 2023. Seguimos de Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, 2024, me equivoqué. Hoy es 14 de febrero del año 2024, un pequeño lapsus ahí. Bueno, un año más, un año menos, ¿verdad? Somos un año más jóvenes. Gracias por estar de vuelta. Para algunos puede ser difícil entender cómo es posible que un presidente sea capaz de mirar a el ejercicio del poder como un refugio para salvarse de sus trapisondas. Y al mismo tiempo que la posición de primer magistrado de la República, de primer mandatario de una nación, lo convierta en un personaje que con total impunidad pueda llevarse por encima leyes, normas y hacer lo que le da la gana. Eso parece que ha ocurrido con Martinelli, pero aquí es donde empieza la cosa a ponerse un poquito turbia. Y digo un poquito para no decir muchísimo, porque, a ver, si el tipo está condenado por corrupción, si el tipo fue extraditado de los Estados Unidos ante las acusaciones en su contra por corrupción, si sus hijos se declararon culpables por corrupción en un tribunal de los Estados Unidos, si a él, a sus hijos y otros familiares les han impedido entrar a los Estados Unidos de por vida por sus hechos delictivos, si todo eso está suficientemente probado, demostrado y con sentencia firme, ¿por qué este hombre aparece como número 1 en las encuestas? Y es aquí entonces donde habría que hacerse muchísimas preguntas. Porque, por un lado, una sociedad que decide, como decían de Perón en su momento, ladrón o no ladrón, queremos a Perón. O como algunos se atreven a decir en Venezuela, con mi corrupto no te metas. El corrupto siempre es el que está en la otra acera. Si yo estoy con él, él no es corrupto, eso es mentira. Ustedes lo que le tienen es envidia, ustedes lo que quieren es que esto, lo otro, tal y más cual. Eso, por supuesto, ¿en dónde termina? Termina en un gran desconcierto para todo aquel que vea a un país que decide que quienes van a llevar adelante el país son unos tipos que están acusados de ser ladrones, como el caso de Brasil y Lula, como el caso de Petro, un tipo que no culpa su pasado delictivo y que aún así votan por él. O como Venezuela con Chávez, un tipo que era un golpista, que todo el mundo sabía que era un asesino y aún así votaron por él. Vistas así las cosas, entonces lo que uno tiene que preguntarse es ¿qué está pasando en la sociedad panameña como para que vean como un referente posible para volver a ser presidente a un hombre que está condenado por corrupción, él y su familia? Habría que hacerse muchas preguntas, pero quizá la respuesta no esté solamente en lo que piensa la sociedad. Es que eso de que todo pueblo tiene el gobierno que se merece podría ser reformulado y ampliado cuando decimos que toda sociedad tiene la dirigencia que decide tener. Y entonces aquí es donde vamos a lo siguiente. No tienen mucho de responsabilidad también aquellos que durante todo este tiempo no han sido capaces de construir una opción distinta a la de Ricardo Martinelli.
pero no una opción para que gane elecciones, una opción para que borre la forma de hacer las cosas que representa Ricardo Martinelli. Es decir, un adesentamiento de la política, una comprensión de las necesidades de la sociedad, un reencuentro de la sociedad política con la sociedad civil. Eso no lo hay. Y eso no es nada más en Panamá, eso en el mundo entero. Pero estamos hablando hoy de Panamá. Y estamos hablando del caso del tipo este bandido, Ricardo, este bandido Martinelli. Y entonces hay que hacer un poquito de resumen del asunto para ver de dónde va esto, por dónde termina y de qué manera ha llegado a donde ha llegado. Mira tú. Miren la cara de este bicho. No, es que esto es una cosa de contar y no creer, ¿no? Entonces, de contar y no creer. A veces uno dice, oye, pero estos bichos, ¿para dónde van? ¿Para dónde terminan? ¿En qué andan? Fíjate tú. Martinelli, el caso, ¿por dónde va la cosa? ¿Cómo es esto? ¿Por dónde camina? Mira, esto comienza o termina o se comprende de la siguiente manera. Él fue condenado por la jueza Valoisa Martínez en julio del año 2023, el año pasado, a 10 años de cárcel. Y además se le condena a abonar una multa de $19 millones por blanqueo de capitales en la compra de un grupo de medios de comunicación. Este es el conocido caso New Business. Esta condena fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia el 2 de febrero, ahorita, la semana pasada, de 2024. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es sentencia firme. Ya el señor no puede apelar. El señor está condenado. El señor tiene que ir preso. El señor no logró demostrar su inocencia. Al señor le comprobaron en 2 instancias que es un ladrón. Es un acontecimiento sensible y notable porque marca la primera vez que un expresidente de Panamá es sentenciado a prisión por delitos de corrupción. Y por supuesto, esto debe tener muy nerviosa a la clase política panameña, incluido el actual presidente. Porque no me va a decir, y esto es interesante, que por cierto era algo que comentaba Rubén Blades. Oye, ¿cómo es esto que el gobierno actual de Nito Cortizo no tenía bajo vigilancia a este tipo sabiendo que esto podía ocurrir? ¿O es que acaso esto fue negociado? ¿Es que acaso la clase política panameña necesita la impunidad de Martinelli porque sentar el precedente de un presidente preso es abrirle la puerta a que metan preso a todos los demás, anteriores y posteriores? ¿Será eso? ¿Será ese el miedo? No sé, tú ves. No sé. Habría que ver. Pero en todo caso, eso es lo que hay. Pero haciendo un poquito de revisión del asunto, hay que decir que esta situación le impide a Martinelli presentarse a las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de mayo, es decir, dentro de 3-4 meses. En estas elecciones, la intención de voto a favor de Martinelli le otorgaba entre el 30 y el 50% de intención de voto, dependiendo de cuál revisaras. Y esta intención de voto supera significativamente al candidato más cercano, que es el también expresidente Martín Torrijos, quien cuenta con una intención de voto, o contaba con una intención de voto antes de esta condena, de aproximadamente el 23,2% de los votos. Y entonces aquí hay que hacer un señalamiento. ¿Tiene sentido que un país esté permanentemente orbitando alrededor de los mismos nombres para decidir una presidencia? Y no me vengan con eso de que no, bueno, es que tiene experiencia, no, bueno, es que esto, no, bueno, es que lo otro. Si no hay renovación de la clase política, ese sistema político empieza a tener problemas. Y eso es así en Panamá, eso es así en Brasil, eso es así en Estados Unidos, eso es así en España, eso es así donde tú lo veas. Si no hay renovación de la clase política, no habrá renovación de maneras y de estilos, ni renovación de postulados. Entonces, un Torrijos permanentemente sobrevolando por la política de Panamá. Y este señor Torrijos, por cierto, muy amigo de Zapatero y muy amigo de estos bandidos que se pusieron ahí a hacerle la cama al régimen chavista en unas fulanas negociaciones internacionales para acordar barbaridades, porque al final lo que hicieron fue seguirle dando de tiempo al régimen chavista para hacer cuanto le daba la gana en Venezuela. Entonces Martín Torrijos ahora quiere volver a ser presidente, Dios mío. Entonces a la cosa es, o te mata el chingo o te mata el sin nariz.
Oye, o te tomas a la cicuta o te mandamos para la hoguera. Entonces, o te mueres con Martinelli o te mueres con Torrijos. Aquí no hay más nadie, ¿vale? Oye, Rubén, lánzate, ¿vale? Qué fastidio, pana. Qué fastidio, de verdad, brother. O sea, ya basta, ¿vale? O sea, qué fastidio Hispanoamérica, pana. Qué fastidio la política. Siempre las mismas caras, los mismos nombres. Entonces, cuando en los Estados Unidos, coño, Biden y Trump. O Hillary. Obama. Coño, no hay más nadie. En Venezuela no te quiero yo ni contar. En Colombia, bueno, todavía discutiendo que si Uribe, Gaviria, Pastrana, los mismos bichos de hace 40 años, los mismos nombres, la misma paja. En Centroamérica, lo mismo. Coño, en España, lo mismo. ¡Pana! ¿De qué manera podemos los ciudadanos ponerle coto y recato a estos politiqueros que parece que no tienen más nada que hacer que la de llanos la vida? No sé. No sé cómo vamos a hacer. No sé. En fin. Bueno, finalmente Martinelli, como se recuerda, fue extraditado. Aquí lo ven con su mejor look, con las esposas puestas. Así es como tiene que estar siempre Martinelli. Martinelli. Ricardo Bandido Martinelli. Fue extraditado de Estados Unidos en 2018 después de estar un año preso por un caso de espionaje, del que fue absuelto 2 veces en Panamá. Los hijos del expresidente Ricardo Alberto y Luis Enrique admitieron en Estados Unidos haber lavado $28 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y, tras cumplir una pena de cárcel, fueron deportados a Panamá el año pasado. Tras la deportación de sus hijos, Estados Unidos sancionó a Martinelli prohibiéndole la entrada a su territorio, así como a sus familiares, y lo señaló como responsable de corrupción a gran escala. ¿Cómo te quedó el ojo? Golpeado. Bueno, pero, ¿qué ocurre? Como veíamos en el segmento anterior, Ricardo Bandido Martinelli decidió dejar de ser Martinelli y convertirse en Martinelli. Y se metió en la embajada que representa al régimen dictatorial de Daniel Ortega en Panamá. Él se metió en esa embajada diciendo que el régimen de Cortizo lo quería matar y que él está violando sus derechos humanos. Y para proteger sus derechos humanos se metió en la embajada de un régimen que viola los derechos humanos. ¿Lo entendiste? Yo tampoco. Yo tampoco lo entendí. Pero es que estos tipos son así. Estos tipos son así de zánganos, de embusteros. ¿Qué hizo el gobierno panameño? Tomó la decisión de decirle, te lo agradezco, niño, pero no, usted no se va, usted se queda aquí. Miren el reporte. La Cancillería panameña informó o dio esta noticia a través de un comunicado. En ese comunicado se hablaba de que se había convocado a la embajadora de Nicaragua en Panamá para recibir la nota, y en esa nota se explicaba precisamente las razones por las cuales se rechazaba el salvoconducto al expresidente Martinelli, y se basaba básicamente en el artículo 1 de los convenios y las convenciones que tienen que ver con el asilo, y que evitarían o no calificaría precisamente este asilo por estar enmarcado en hechos de delitos comunes. Por otra parte, durante el día de hoy, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia remitió el expediente precisamente del expresidente Ricardo Martinelli a un juzgado de liquidación de causas penales, lo que ratificaría la sentencia de 10 años y 8 meses del expresidente, además de una multa de $19 millones y el traspaso al Estado de las acciones del grupo editorial que había adquirido en el mencionado caso New Business, mientras Martinelli había sido presidente de la República. Por otra parte, los abogados del expresidente Martinelli dicen que esta sentencia no la consideran en firme y que sigue siendo una persecución política. Entonces, el presidente se le ratificó esa sanción, no tiene salvoconducto. ¿Qué le espera entonces a Ricardo Martinelli? Bueno, esta decisión se da a 48 horas luego de que el exmandatario llegó a la sede diplomática de Nicaragua, y luego de esta decisión, a pesar
de que sus abogados, a pesar de que su defensa sigue expresando que no es una sentencia firme, solo quedaría un pronunciamiento de parte del Tribunal Electoral, que sería el único que pudiera inhabilitar a el expresidente Ricardo Martinelli, quien, recordamos, hasta el momento es candidato para las elecciones presidenciales del 5 de mayo. Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli también han dicho que luego de esta decisión no descartan ir a organismos internacionales a presentar denuncias precisamente con toda esta situación que se ha generado en el país. Bueno, Ricardo Martinelli es un hombre que es ha convertido esto en una batalla personal, que inclusive su partido, ¿verdad?, le puso un nombre que son sus siglas, RM. ¿Qué más quiere que te diga? Yo creo que la historia de Hispanoamérica, la historia politiquera de Hispanoamérica, puede resumirse en la canción de Rubén Blades, País Portátil. Se vende país portátil con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. Si quieren, escuchen la canción. Está en su disco Cantares del Subdesarrollo, País Portátil. Ay, amigos míos, tantas cosas que decirles, tantas cosas que podría uno decir. Este año 2024, una de las cosas que todos queremos hacer, por supuesto, es viajar más. Hoy, Día de los Enamorados y miércoles de ceniza, es un buen día para ir a la Posada Somavilla en Cantabria. Llama a la gente de la Posada Somavilla, porque el 14 de febrero no puede pasar bajo la mesa. Todos tenemos un amor que nos complica la vida, dice la canción. Y si tú tienes un amor que no te complica la vida, sino que te lo quieres hacer más bello, más feliz, en Cantabria es el sitio. Este miércoles 14 de febrero o este fin de semana. ¿Cuál es el problema? Octavita de carnaval en Somavilla, Posada Somavilla en Cantabria y sus maravillas. Por supuesto que tenemos mucho que disfrutar y que conocer. Tenemos que leer más. Es algo que también tenemos como meta. En este 2024, nuestra amiga Carla Arévalo ha escrito Por los pies entra la muerte. Una historia que te lleva a escuchar de nuevo aquel refrán que te decía la abuela: nadie se muere la víspera. ¿Y cómo lo hace Carla Arévalo? Con una ficción a bordo de un yate donde ocurren cosas bárbaras, donde tú sientes que se apagan la luz, cuando la prendan no va a ver nadie. Por los pies entra la muerte, de Carla Arévalo, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tener lo bello de Venezuela siempre presente es posible si lo tienes en tus recuerdos, porque todos recordamos cosas bonitas. El olor de las empanadas de la abuela, el olor del guiso de la yaca en Navidad, los olores de la Navidad, aquellas fiestas de carnaval, del carnaval de Caracas, del carnaval del Callao, del carnaval de Carúpano. Tantos recuerdos están en nuestra mente y son los que nos permiten decir que lo que me dio la luna es ese recuerdo de Venezuela que nos cuenta Saida Belén Martínez en su libro Lo que me dio la luna, de Saida Belén Martínez, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y yo ando como loco leyendo las aventuras de Aldemaro. Aldemaro es uno de los personajes, es el que más me gusta del libro de Santiago Domar, Las Puertas, porque estoy sumergido en esta lectura y de verdad que no quiero parar. Las Puertas de Santiago Domar es un extraordinario libro y siento de verdad que estamos viendo el nacimiento de una estrella. No dejes que te cuenten. Santiago Domar escribe de una forma que lo único que uno puede decir es: oye, pero yo quisiera escribir así. O por lo menos, como no puedo escribir así, déjame leer a Santiago Domar. En su libro Las Puertas, que está a la venta a nivel mundial en Amazon. Hoy es Día de los Enamorados y muchas veces para algunos es el día de montar cachos. Amigo, si sientes que te está saliendo una cornucopia en tu cabeza porque sientes que sobre tu matrimonio, sobre tu relación de pareja tienes el peso de la infidelidad femenina, no te compres un serrucho que tenga buena la traba, porque así es como se acaban los cachos cuando son muchos. Danilo Tegler tiene la explicación a los problemas de la infidelidad femenina en su libro La Mujer Adúltera. La mujer adúltera, ¿qué la lleva a ser adúltera? ¿De dónde sale el tema de la infidelidad femenina? ¿Es que acaso la infidelidad femenina es una respuesta a la sospecha de la infidelidad masculina? ¿O la infidelidad femenina no tiene nada que ver con esto? ¿Cuánto cuesta una infidelidad? Hoy, que Día de los Enamorados, es un buen día para preguntárselo. ¿Cuánto cuesta una mujer adúltera? No es un bolero, no es una novela.
No, es un estudio de Danilo Tegler luego de 30 años de análisis de las relaciones de pareja. La mujer adúltera de Danilo Tegler está a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Y tú quieres estar aquí? ¿Tú quieres que tu producto, tu empresa, tus servicios, tu libro esté a la disposición de toda esta gente que está del otro lado de la pantalla disfrutando de los contenidos de este canal? Comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar. Anunciarte con nosotros y convertir una alianza comercial en algo de mutuo beneficio es posible. Escríbenos al correo que ves en pantalla y por supuesto que construiremos esa alianza y por supuesto que podrás anunciarte con nosotros. Bueno, lo más interesante es que cuando el gobierno panameño dijo no le vamos a dar salvoconducto a Ricardo Martinelli, empezaron las plañideras, empezó la lloradera, empezaron las lágrimas, empezó el llantén, empezó el merequetengue, empezó el tamborito, empezó la murga. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible lo que le están haciendo a mi presidente? Todos son iguales, chicos. Qué cantidad de politiqueros. Mira las reacciones, atención. Panamá negó el salvoconducto que solicitó el gobierno de Nicaragua para la salida del país del expresidente Ricardo Martinelli, quien desde el pasado miércoles está asilado en la Embajada de la Nación Centroamericana. A través de un comunicado, la Cancillería panameña señaló que tomó esta decisión en base a lo que dispone el artículo 1 de la Convención sobre el Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933. Para los efectos de la ley panameña, se ha surtido el proceso como debe ser. Siempre van a haber estas alegaciones, pero el tema es, Nicaragua oyó al señor Martinelli, Nicaragua emitió un asilo político. Nicaragua solicita a Panamá la emisión de un salvoconducto. No es que haya una obligación de emitir eso de una vez y ya. Yo creo que Panamá está ejerciendo su derecho, lo ha negado. Creo que fue un poco prematura, al menos la parte de la nota en que se niega el salvoconducto por el hecho que lo ideal hubiera sido que la Cancillería esperara unos días a que se emitiera la orden de captura o detención contra el señor Martinelli, la cual se mantiene pendiente por parte del órgano judicial panameño, para entonces haberle respondido a Nicaragua y de una vez solicitado la entrega del asilado a las autoridades panameñas. No se espera que Nicaragua lo hubiera hecho, pero ese es el procedimiento que correspondía de acuerdo con el derecho internacional. Tiene un punto, este analista, tiene un punto. Y yo creo que quizá pueda decir alguien, bueno, pero es que igual la orden de captura se iba a dar. Sí, pero es que en un caso tan delicado como este, tienes que ser escrupuloso al máximo para evitar que cualquier resquicio pueda ser utilizado como un alegato político de que hay una intervención partidista en la justicia. Y yo creo que en efecto, el guardar la forma es algo importantísimo en este caso. Y es importante porque además de eso necesitas blindar el proceso, porque aquí lo que va a pasar aquí, bueno, que el señor no le van a dar salvoconducto y Nicaragua no lo va a expulsar de la embajada mientras esté Daniel Ortega en el poder, que mientras esté vivo seguirá allí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Martinelli se va a convertir en el prisionero de la embajada de Nicaragua, se va a quedar allí viviendo, ahí va a recibir visitas y desde allí va a dirigir la política de Panamá. Eso es gravísimo. Eso es sumamente grave. A menos que ocurra lo que le ocurrió a Assange cuando se metió en la embajada de Ecuador, creo que fue en Londres, y se pedía su extradición y Assange se quedó ahí rodando patinete y jugando ping-pong y todo aquello hasta que cambió el gobierno en Ecuador. Cuando cambió el gobierno en Ecuador, adiós luz que te apagaste. ¿Puede ocurrir eso en este caso? Si cambia el gobierno de Nicaragua. O si de repente amanece de mal humor Daniel Ortega y dice, yo te entrego esto por aquí y toma a Martinelli si me das esto. Uno nunca sabe, con estos dictadores cualquier cosa es posible. Pero, ¿qué hace Martinelli? Martinelli se prepara para lo que va a ser su vida allí en cautiverio. También el gobierno panameño recordó a la Embajada de Nicaragua la obligación de garantizar que la sede de la misión diplomática preserve las funciones que está llamada a cumplir, según la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961, por lo que esa delegación no debe ser utilizada de manera incompatible.
En tal sentido, toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Ricardo Martinelli desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y por tanto generará consecuencias diplomáticas. ¿Será que al gobierno de Nito Cortizo le interesa todo este escándalo? ¿Será que el gobierno de Nito Cortizo, hundido en la opinión pública, hundido en los índices de popularidad, le conviene que haya una polémica de este tipo para que la gente esté entretenida en lo que diga o deje de decir Martinelli, en vez de estar entretenida o dedicada a la evaluación de los resultados de su gestión de gobierno? Bueno, aquí todo es posible en la dimensión desconocida. ¿Habrá un pacto secreto y macabro para mantener a Panamá metida durante los próximos años en la discusión sobre la salida, la cárcel o el indulto inclusive del señor Martinelli? Conociendo a la clase politiquera de este continente, cualquier cosa es posible. Hay muchas facetas. Una de ellas es, por ejemplo, retirar al embajador panameño en Nicaragua. No necesariamente eso es romper relaciones. Romper relaciones sería el caso extremo y yo no creo que esta situación justifique llegar hasta allá. Pero siempre es bueno saber que hay otras medidas de carácter temporal que los países toman. Llamar al embajador a consulta es una manera diplomática de protestar en un determinado evento y eso es lo que yo creo que se puede vislumbrar que va a ocurrir en las próximas semanas. Tras la contundente respuesta de Panamá, Nicaragua reaccionó de inmediato señalando que el no reconocer el asilo y negar el salvoconducto constituye una violación a las convenciones sobre asilo, en particular el artículo 2, disposición tercera de la Convención sobre Asilo de 1928, que establece claramente que el gobierno del Estado que otorga el asilo podrá exigir que el asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible. No hay manera de determinar cuál va a ser la siguiente movida, ni de qué estado, de qué manera, bajo qué condiciones. Esta es una especie ya de ajedrez político y legal internacional en el cual se desconoce qué fichas se van a mover y quién lo haga primero en este nuevo juego que nadie esperaba hace unos días que se llevará a cabo. Mientras que el gobierno de Nicaragua agregó que el asilo político debe ser respetado como un derecho humanitario, Panamá no descarta posibles consecuencias diplomáticas a raíz de este tema. Mientras tanto, este sábado en la Embajada de Nicaragua siguieron llevando artículos como refrigeradores, televisores, caminadoras y gaveteros. Es decir, el hombre está en la embajada y está equipando la embajada como si fuese su nueva casa. Tráeme una caminadora, un televisor bien grande para ver Netflix. Tráeme una nevera bien grande para meter todas las cosas que me voy a comer aquí. Y bueno, todo tranquilo. Ese es el nivel de cinismo de la clase política hispanoamericana. Lo que estamos viendo con Martinelli es una cosa de horror. Es una cosa de contar y no creer. O sea, esto parece, de verdad, parece una novela. Esto parece una cosa de realismo mágico. Y por supuesto, Daniel Ortega debe estar, muerto de la risa viendo cómo ayuda a subvertir el orden interno de otro país, cosa que a él le encanta. Sobre todo si se trata de Panamá. Por eso es que en este momento en el que estamos hablando, a Ricardo Martinelli se le suma un nuevo cargo, por lo menos desde el punto de vista ético, a su accionar delictivo, que es el de traidor a la patria. Cuando tú te unes a un gobierno enemigo de Panamá, como lo es el régimen de Daniel Ortega, un régimen enemigo de los derechos humanos, un régimen que está exiliando a sus propios ciudadanos, que le está quitando la nacionalidad a nicaragüenses para expulsarlo del país, que mantiene sometida a su población a la más infame de los índices de pobreza que con sus políticas económicas ha implantado. Cuando tú tienes todo eso y eres capaz de hablar mal de tu país y meterte en la embajada de un régimen enemigo de tu país, ¿qué estás haciendo? Estás traicionando a tu país. Él es un traidor a su patria. Ricardo Martínez le ha traicionado a su patria. Y son traidores a la patria los politiqueros que lo están acompañando. Los que van para allá a rendirle pleitesía en esa embajada. Porque ahora es que van a ver la danza de gente para allá. Ahora es que van a ver a politiqueros panameños yendo a visitarlo como si fuese Saibaba. O
sea, estas son cosas que uno de verdad, uno intenta revisarlas de forma seria y terminas llamándote a la risa. Porque entonces tú dices, oye, pero de verdad estos tipos están claros de las barbaridades que hacen. Estos tipos saben de verdad de lo que están haciendo. Yo creo que sí saben. Yo creo que están perfectamente claros de que ellos tienen la necesidad de subvertir el orden interno del país en el que quieren hacer lo que les da la gana. Y por supuesto que tienen como aliado a Daniel Ortega. No puede ser, fíjate tú, la oportunidad que le ha dado Martinelli y Daniel Ortega de hablar de derecho internacional humanitario. ¿Tú sabes lo que significa que Daniel Ortega sea capaz de enjuagarse el hocico hablando de derecho internacional humanitario? Ese sátrapa, ese asesino, ese violador de derechos humanos, ese criminal de lesa humanidad, intentando darle clase a las instituciones panameñas, intentando darle clase al mundo de derecho humanitario y de derecho de asilo, cuando ha sido capaz de retirarle la nacionalidad a sus propios ciudadanos de forma ilegal y expulsarlos del país, implantando de plano las penas de destierro. Y entonces es aquí donde vienen las grandes contradicciones. Esas convenciones internacionales que está invocando Daniel Ortega para darle asilo a Martinelli, él las patea y se defeca sobre ellas cuando aplica penas de destierro que están expresamente prohibidas en la legislación internacional, luego de los avances que durante el derecho internacional se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Las penas de destierro están prohibidas. A ti no te pueden prohibir estar en tu país. A ti no te pueden despojar de tu nacionalidad. A ti no te pueden convertir por decreto en una apátrida. Eso no puede ocurrir, eso está prohibido por el derecho internacional. Y ese derecho internacional que Daniel Ortega pisotea, repisotea, defeca y escupe. Ricardo Martinelli le ha dado oportunidad de enarbolar normas de derecho internacional violadas por él durante todo este tiempo, violadas por Daniel Ortega todos estos años, para defender la causa criminal de un supuesto asilo de un hombre que tiene sentencia firme por corrupto, por ladrón. No, y se fue para Nicaragua porque no le dio chance de llegar a Venezuela. Debe ser que la embajada de Venezuela estaba muy lejos. Porque estos bichos todos son igualitos. Son unos infames llenos de delincuentes igualitos que Chávez, que se murió y no volverá. Fuera de orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Lara Farías, Chávez está en él.